Bienvenidos y bienvenidas a Voces del Cambio, un espacio donde revivimos los movimientos sociales que marcaron nuestra historia. Hoy viajaremos unas décadas atrás hasta mediados del siglo XX, cuando miles de mujeres en todo el mundo se unieron para cambiar el rumbo de la historia. Nos acompaña Sofía, que es una activista cerca a esa época de efervescencia social y que hoy nos contratará como fue estar allí, en las calles protestantes, soñando y transformando la realidad. Bienvenida, Sofía. Gracias por la invitación. Es emocionante recordar todo aquello. Han pasado más de 50 años, pero todavía puedo sentir la energía de aquellas marchas, los cantos y aquella situación que pasaba en aquella época. Oh, mucho gusto, Sofía. Cuéntanos cómo comenzó todo para ti, qué te llevó a unirte al movimiento feminista. Fue un comienzo de los años 70, si no me equivoco. En esa época, las mujeres aún vivíamos bajo una enorme presión social. Nos enseñaban que nuestros destinos eran casarnos, tener hijos y servir al esposo. Yo trabajaba en una oficina y aunque hacía el mismo trabajo que el hombre, recibía el pago mucho menos que cualquier otro personal. Así fue que me acerqué a los grupos de feministas en Nueva York y marchamos, hacíamos reuniones secretas, escribíamos panfletos, queríamos igualdad de oportunidades, derechos y decidir sobre nuestros cuerpos. También, por otro lado, trabajar y vivir sin miedo. Es por eso que en 1968 participé en la primera gran protesta de manifestación frente al concurso de Miss América. Qué impresionante, Sofía. ¿Y cómo era el ambiente social en ese momento? ¿Cómo reaccionaban las personas ante aquellas manifestaciones? No fue fácil. La sociedad estaba acostumbrada a que las mujeres obedecieran. Cuando salíamos a marchar, muchos se burlaban y nos llamaban exageradas. Algunas perdíamos sus trabajos, otras fueron arrastradas, pero poco a poco nuestra voz empezó a ser escuchada. En 1970 organizamos la Marcha de las Mujeres por la Igualdad. El 26 de agosto, conmemorado los 50 años del voto femenino en Estados Unidos. Más de 50.000 mujeres salimos a las calles de Nueva York, Los Ángeles y Washington. Qué impresionante, Sofía. El movimiento feminista coincidió con otras luchas sociales del siglo, como el movimiento por los derechos civiles y las protestas contra la guerra de Vietnam. Una pregunta, ¿cómo se conectaban esas luchas? Sí, estaban profundamente conectadas. Muchos de nosotros perdíamos también en las marchas contra la guerra y por los derechos de la población afroamericana. Sin embargo, dentro de esos mismos movimientos, las mujeres seguíamos siendo relegadas y tareas secundarias. Fue ahí cuando entendimos que la operación tenía muchas caras, la clave de raza y de género. Mujeres como Angela Davis, Gloria Steinem empezaron a hablar de esa interacción de lucha. Aprendimos a que la igualdad debía ser para todas y no solo para pocas. Bien, Sofía, y ahora dígame, ¿qué lograron con todas esas protestas? ¿Cuáles fueron los resultados concretos de aquellas luchas? Conseguimos mucho, aunque pocos años en varios países se aprobó leyes que garantizan la igualdad de género y accesos a la educación superior. En 1973, tras largas batallas, se legalizó el aborto en Estados Unidos. Fue un triunfo enorme para las mujeres y para el derecho a decidir. También se crearon refugios para víctimas de violencia doméstica y se reconoció que esa violencia no era problema privado, sino una cuestión social. Cada conquista fue producto de miles y miles de voces, pancartas, lágrimas y aunque nada solo logró de la noche a la mañana. Cada paso abrió camino para que las mujeres que vinieran después. Durante esas décadas hubo distintas corrientes del feminismo. ¿Cómo convivían esas diferencias? Sí, existían desacuerdos. Algunas éramos radicales, otras éramos más modernas. Las radicales querían transformar toda la estructura
toda la estructura, la familia, el trabajo, lo político. Las liberales buscábamos igualdad de derechos dentro del sistema. A veces discutíamos, pero teníamos un objetivo común que era la libertad. Aún el deseo de que las mujeres pudiéramos ser dueñas de nuestras vidas. Esa diversidad fue nuestra fuerza, porque cada corriente aportaba una mirada diferente y eso hacía crecer el movimiento. Han pasado más de 50 años de aquellas luchas, marchas. ¿Cómo ves el legado de aquella lucha y qué mensaje dejarías tú a las nuevas generaciones? El feminismo cambió en el mundo, sin duda, gracias a sus luchas. Hoy las mujeres votan, estudian, trabajan y deciden sobre su futuro, pero todavía hay mucho por hacer. La violencia machista, la desigualdad de salario, la discriminación según nuestro género y las nuevas generaciones le dirían que no olviden nuestra historia, que recuerden que cada derecho que hoy disfrutan fue conquistado por mujeres que se atrevieron a levantar la voz cuando nadie más lo hacía. Nosotras marchamos para que ellas pudieran correr libres. Ahora les toca seguir su camino. Gracias, Sofía, por compartir tu testimonio y por recordarnos que el movimiento feminista fue y sigue siendo una de las transformaciones más profundas del siglo. Historias como la tuya nos muestran que los derechos no se regalan, se conquistan. Esto fue Voces del Cambio.